Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Cruz Olaya, estudiante de la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Civil. En esta ocasión venimos a exponer el diagrama de flujo sobre el proceso de reciclaje de un material sostenible. Mi grupo está constituido por los estudiantes Edna Margarita Garzón Poveda, cuyo código es 01-2016-2043, Gloria Patricia Granada Buitrago, cuyo código es 01-2016-2048, y Octavio Manrique Amaya, cuyo código es 01-2016-2060. El material sostenible que nosotros escogimos fue el concreto y el concreto asfáltico. Entonces iniciamos nuestro diagrama de flujo hablando sobre el proceso de extracción. Es importante recalcar que la extracción de este tipo de agregados se realiza principalmente en la cordillera central, en el plano cundiboyacense y en departamentos como el Valle del Cauca. Una vez se inicia la extracción, empieza la etapa de búsqueda de los materiales de explotación. Lógicamente, pues en esta búsqueda lo que se interesa es encontrar la cantera o el lugar donde nosotros podamos encontrar dichos agregados. Entonces, si se halla el material, entonces nosotros podemos extraer una muestra del material para posteriormente analizarlo y determinar si nos sirve para la construcción que nosotros deseemos o si cumple con los estándares de calidad de la norma sismo resistente. Si no, pues se inicia nuevamente el proceso. Una vez de que se extraiga la muestra del material, debemos mirar si el material que se extrajo es mixto o si por consiguiente tiene impurezas. Si el material tiene impurezas, pues debe verificarse su composición y se determina el proceso de separación en la fuente. Y si no, pues entonces hay que preguntarnos si hay suficiente reservorio, es decir, si la cantera o el lugar que nosotros vamos a explotar tiene el suficiente material para poder abastecer la construcción como tal, o si somos vendedores, si tenemos suficiente material para poder abastecer a nuestros clientes. Entonces, si no hay suficiente, se debe buscar nuevamente un lugar de explotación. Si tenemos suficiente reservorio, entonces iniciamos la excavación de los materiales y se trasladan para su almacenamiento. Posterior a ello, iniciamos con el proceso de producción como tal del concreto que se vaya a utilizar. Es importante también reconocer de que para el año 2018, solamente en el mes de agosto, cerca de 590.000 metros cúbicos de concreto fueron hechos. Entonces eso da un indicio de la cantidad de concreto que se demanda actualmente en Colombia. Siguiendo con el proceso, nosotros debemos determinar el tipo de mezcla a realizar, ¿cierto? Se realiza la mezcla según los diseños preestablecidos si nosotros tenemos una obra, y realizamos el debido control de calidad. Aquí nos preguntamos, ¿la mezcla que nosotros estamos haciendo es de calidad? Si la mezcla no es de calidad, se debe regresar al proceso o al ciclo nuevamente para poder verificar qué fue lo que pasó y ajustar las dosificaciones. Si el concreto cumple con la calidad, como en el caso de una planta de concretos, como en el caso de Argos, se inicia con el proceso o con la etapa de distribución. Entonces, en esta parte de la distribución, el concreto sale de la planta de la obra donde se realizará la construcción. Entonces, si el concreto que sale desde la planta llega a tiempo, se recibe; si no, no se acepta y se retorna a la planta nuevamente porque no cumple con las especificaciones técnicas, con los tiempos establecidos que se deben llevar a cabo para poder transportar el concreto. Hay que recordar que el concreto, desde que sale de la planta hasta la obra, no puede tardar más de 2 horas porque el concreto, desde que se prepara, empieza su proceso de curado, ¿no? Entonces, si llegó a tiempo, entonces empieza el proceso de consumo. Aquí es importante tomar una serie de datos como son la temperatura, la viscosidad, se deben tomar los ensayos, los cilindros para posteriormente fallarlos y determinar su resistencia a los 7, 14, 28 o 56 días que son los cilindros de testigo. Una vez, ¿cómo se realiza este proceso de consumo? Se elabora pues obviamente la estructura según los diseños que se hayan tenido en cuenta. Si es una construcción de un piso, si es una casa, si es un edificio, si es una carretera, pues para el caso del concreto asfáltico, pues la estructura sería principalmente una vía, ¿correcto? Se hace la fontanería, la parte mecánica, la parte eléctrica, pues si hay lugar obviamente, y pues se deja curar como tal lo que es la construcción con el fin de que sea utilizada posteriormente. Los tiempos de curado, pues eso dependerán de los acelerantes que se utilicen durante la mezcla en la parte de producción, ¿no?, de la planta. Una vez se haya construido la obra, pues hay que preguntarse si hay desechos.
Entonces, si no hay desechos, se acepta la obra por parte de la interventoría y se da por terminado el proyecto, ¿cierto? Sin embargo, en la mayoría de los casos sí hay desecho, entonces se inicia un proceso de reciclaje. Ese proceso de reciclaje tiene un proceso previo en el cual el material debe clasificarse y empacarse. Es reconocer de que los desechos pueden ser por restantes o desechos por demolición. Muchas veces las obras que se realizan, las construcciones que se llevan a cabo, no cumplen con las especificaciones técnicas, entonces deben ser demolidas porque se utilizó un concreto un hierro, un acero de mala calidad, porque las dimensiones no eran las adecuadas, porque el concreto se alteró una vez llegó a la obra, etcétera. Entonces, por orden de interventoría, la obra debe demolerse. Esos son desechos. Entonces, los desechos, en esta parte debe revisarse la normatividad. Bien, la normatividad que se debe revisar es la norma INVIAS y la NSR 10. Estas dos normas nos sirven tanto para el apartado de producción como para el apartado del reciclaje. Para el apartado de producción es de entender de que la norma INVIAS del año 2012 en el capítulo 4 habla sobre la producción del concreto asfáltico, mientras que la norma NSR 10 en su título C habla sobre la dosificación del concreto y los concretos que se deben tener que realizar dependiendo del tipo de estructura. Asimismo, para el apartado de reciclaje, la norma INVIAS y la norma NSR 10 tocan ese apartado sobre la disposición de los residuos y qué tipo de estructuras se pueden realizar con esos desechos, porque obviamente la idea es reciclarlo, entonces esos desechos se pueden reciclar, pero obviamente no se pueden utilizar para hacer un edificio, por ejemplo, sino ya sería para realizar elementos no estructurales. De igual manera tenemos el decreto 0472 del 28 de febrero del año 2017, el cual habla sobre la gestión integral de los residuos sólidos que se generan a partir de la construcción de estructuras en concreto. Entonces ese decreto obviamente también reglamenta la manera en cómo deben ser tratados este tipo de desechos con el fin de que no vayan a parar en un afluente hídrico, por ejemplo, ¿correcto? Entonces una vez se revisa la norma, tenemos un preproceso que es la recolección de residuos por restantes o demolición, y pues aquí tenemos ya un proceso como tal que sería la trituración, la separación por medio magnético. En el caso de demoler una columna o una viga, pues esta tendrá posiblemente restos de alambres, acero. Entonces obviamente con el fin de separar el material es importante disgregar los metales con el material como tal asfáltico o el material que tenga concreto. Bien, se realiza una trituración secundaria, se hace la prueba de granulometría, se hace la mezcla del producto y la mezcla de calidad, se realiza la mezcla de calidad según la norma, obviamente. La norma, como les había indicado, pues nos debe orientar sobre hacia dónde deben estos productos estar encaminados, cómo se deben utilizar, bajo qué condiciones, qué esfuerzos deben recibir, porque no es lo mismo hacer una columna con material virgen, por así decirlo, que provenga de una cantera, a hacerlo con material que ya fue utilizado y triturado. Entonces, por lo regular, este tipo de material de residuos que ha sido triturado se utiliza para elementos no estructurales. De hecho, en Colombia hay muchas empresas que se dedican a reutilizar este tipo de residuos o este tipo de desechos. Una de ellos es Concretodo, que se dedica a hacer lo que son ladrillos, bloques, lo que se dedican a hacer tuberías con este tipo de concreto reciclado. Obviamente pues son elementos no estructurales y no representan ningún peligro para la sociedad, ¿bien? Entonces, si cumple con la norma, pues, si no cumple con la norma, se debe regresar al proceso y verificar a ver hacia dónde deben destinarse como tal esos productos. Y si cumple con la norma, y si cumple con las normas mínimas de sismoresistencia y las normas mínimas ambientales, pues entonces se realiza como tal la construcción en masa de las estructuras recicladas. ¿Qué ventajas tiene utilizar el concreto reciclado, bien sea concreto tipo Portland o concreto asfáltico? Resulta que en el proceso de reciclaje se consume menos energía, pues en primera instancia no hay como tal una explotación de las canteras, ¿cierto? Entonces digamos que eso va a generar un impacto menor en la parte del ambiente, además de que el paisajismo no se va a ver afectado, ¿correcto? Y pues al utilizar material reciclado, menos energía. Entonces de esa manera nosotros podemos estar atacando esa problemática y obviamente podemos contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Cuando se inicia la producción en masa de esas estructuras
con concreto reciclado, pues nuevamente digamos que se regresaría al proceso de producción, donde obviamente pues ya no se seguirían las normas técnicas de sismo resistencia, sino ya obviamente se seguirían las normas que nos orientan sobre cómo construir, por ejemplo, mesas, sillas, bloques, adoquines, muritos o andenes que no requieran ningún tipo de esfuerzo mayor. Esto es lo que tiene que ver con el proceso como tal de reciclaje. Se tuvo en cuenta obviamente el inicio del proceso, que fue la extracción del material o la explotación del material, y se terminó con la construcción de estructuras recicladas. Mi nombre es Juan Sebastián Cruz Olaya, estudiante de 7º semestre de Ingeniería Civil, y espero esta exposición haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.